la hora de emprender es importante intentar tener una mínima seguridad de que hay algo de agua en la piscina, ¿no? Tú ese primer proyecto, esos 4 años que tenías Sí. en el horizonte, te planteaban un escenario ideal para decir, bueno, ahora es el momento, ¿no? Piensa, en ese momento yo ya tenía 2 hijas, o 2 o las 3, ahora no quiero equivocarme, no sé, pero bueno, ya tenía una familia y tenía criaturas pequeñas que comían todos los días, tenían esa costumbre de comer. Pero bueno, se dieron las circunstancias y dije, "Hombre, es ahora o no es nunca, ¿no?". Y entonces, como también había probado tanto con SEC como con Intermanagement y me funcionaba muy bien, los clientes quedaban contentos, dije, hostia, yo quiero esto, yo quiero dedicarme el resto de mi vida profesional a esto. Y así fue. Hubo otro punto, si me permites, te lo explico, otra palanca muy interesante. Yo en ese momento tenía mucha relación, que seguimos siendo amigos, pero nos vemos mucho menos ahora, con Alex Rovira. Hombre, Y en un momento dado, Alex me dice, Víctor, tú tendrías que hacer un libro sobre ventas. Y yo le dije, pero Alex, ¿cómo voy a hacer un libro sobre ventas? Yo no soy nadie. Y me dijo, sabes más de lo que tú te crees. Y él fue el que me llevó de la mano a hacer el primer libro. qué buena, Él qué me llevó buena. de la mano. Y entonces eso me dio, bueno, pues un empujón anímico y moral muy grande, ¿no? Muy Qué buena grande. historia. Sí, sí, así El fue. efecto Pigmalión, algo que a mí me Totalmente. encanta, algo que a mí me encanta, me apasiona Totalmente. estudiar ese efecto por su aplicación tal como se define y por su aplicación interior, ¿no? Mm. Cómo nos afecta, cómo puede ser de potenciador y también el golem, ¿no? Que sería la alternativa, cómo puede ser de potenciador, vamos a centrarnos en lo positivo, lo que los demás piensan de nosotros, ¿no? Sí, sí, Y cómo pueden potenciarnos y sacar lo mejor de nosotros mismos y de un lugar que no pensábamos explorar, alguien, ¿no? Nos empuja con la mejor de las intenciones y descubrimos un horizonte motivador que nos desafía, que nos permite crecer y que nos permite al final venir a sacarle más partido, ¿no? A esto que es vivir. Parece muy interesante. Sobre todo, José, si me permites, para mí fue importante, alguien sobre el cual yo le asignaba autoridad. Claro, claro. Y entonces Es que, era como, entre comillas, lo que voy a decir, tú me vas a entender, como si tu padre te dijera, tú puedes hacerlo. claro, ¿Sabes? claro, claro, claro. Claro, claro, por supuesto, ¿no? Efectivamente, ¿no? El efecto Pygmalion, si tiene algo, es que para que eso que nos dicen tenga potencia, ¿no? De alguna manera, esa persona tenemos que sentirla con autoridad. Y bueno, a Alex Rovira Esto es, le esto sobraba autoridad, ¿no? es, esto es. Estamos hablando de cosas muy positivas alrededor de la venta, Mm. pero mm, ¿hay algún fracaso? ¿Algún fracaso que te haya enseñado mucho en los años que llevas vendiendo? Sí, fracasos, muchos para mí. Los mayores fracasos han sido fundamentalmente cuando he llevado gente y no he sabido hacerlos triunfar. Y eso ha pasado. Hoy lo comentaba con un cliente. Es decir, yo de las posiciones cuando estaba en ventas más interesantes para mí, han sido cuando llevaba equipos de personas. ¿Vale? Y a veces hay gente que no triunfa y los tienes que despedir. Y yo me sentía responsable de estas cosas. Porque al final yo como jefe, como director, pongámosle el nombre que queramos ponerle, mi trabajo era que esa gente triunfara. Y algunos no triunfaban. Para mí eso siempre ha sido un fracaso. Lo sigue siendo hoy en día, como consultor. Lo sigue siendo. Eh, bueno, pues eso, fundamentalmente esto. Fundamentalmente esto. Interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? Pero es evidente que esa responsabilidad que tienes cuando afrontas esos desafíos, esos trabajos, te lleva... Yo siempre lo visualizo, ¿no? Un poco cuando en ventas esto es muy habitual. A mí me parece que también es muy aplicable a hablar de las estrictas ventas. O sea, a mí algo que me resulta muy, muy incómodo no cubrir las expectativas de mi cliente. O sea, porque como tengo a veces el defecto de vender con exceso de pasión aquello en lo que creo, luego digo, bueno, ahora esto se tiene que transformar en una promesa cumplida, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con la responsabilidad. Con la Sí, responsabilidad.
Estoy de acuerdo. También es cierto que con los años y la edad, ¿no? Porque todo suele ir unido, y la experiencia, el fracaso también lo acabas matizando mucho, ¿eh? Es decir, también acabas siendo consciente qué dependía de ti, qué no estaba en tus manos poder hacer, ¿no? O igual vas a una compañía, diseñas un plan, perfecto, funciona, te vas, no lo ejecutan y eso no va. Porque al final hay que hacer cosas, y si no hacemos cosas, las cosas no cambian, ¿no? El entorno va a seguir igual. Y es interesante, porque a mí me gusta hacer muchas comparativas con el mundo del deporte, Ya, porque me vamos. parece que el deporte es vida y el deporte nos enseña también muchas cosas, ¿no? Entonces, es que todo es tan complejo, Víctor, todo es tan complejo que tú puedes traer a un equipo de fútbol de primer nivel con las mejores estrellas. Lo estamos viendo ahora, ¿eh? Lo estamos viendo ahora con el Madrid, por ejemplo. Exactamente. Yo soy del Madrid, entonces lo estoy viendo ahora. Yo no, yo soy del Barça, ¿eh? Pero bueno. Ya me imaginaba, pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir con la entrevista. Exacto. Eh, bueno, tú puedes traer a un señor que sabe mucho, que ha triunfado en otro país, que sabe de estrategia, que ha ganado Champions, que ha ganado campeonatos del mundo con su selección. Es indiscutible que los conocimientos los tiene. Pero es que un equipo de fútbol, como la vida misma, es un estado de ánimo, hay que tener en cuenta la competencia que está ahí, hay que tener en cuenta las circunstancias, hay miles de factores Sí, sí. con los que cohabitamos y que te pueden tumbar el mejor de los planes. Fíjate, Y, has dicho, no es un estado de ánimo, son 22 estados de ánimo. sí, sí, Porque el que juega no está igual que el que no juega. por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, por eso yo cuando antes decía, ¿no? Aprendes a aceptar, ¿no? El fracaso, a mirar el fracaso de otra manera. Bueno, es que quizás al final se trata también de aceptar. Yo creo que uno de los trucos que tiene la vida para sobrellevarla también es la aceptación. Y a veces se trata de aceptar que vas a fracasar. Sin Vamos duda. a fracasar hasta el último día de nuestra vida. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Fracasar lo menos posible, lógicamente. Fracasar lo menos posible. Para eso nos preparamos, para eso tenemos responsabilidad, tenemos interés, pero que el fracaso forma parte. Es que va a haber muchas veces y muchas circunstancias en cualquier ámbito de la vida en el que, a pesar de haber hecho todo lo que dependía de nosotros, Mm. con el máximo interés, no van a salir las cosas, van a salir mal. Y Mm. bueno, yo creo que eso es normalizar, lo que tú decías, ¿no? Es normalizar Mm. el fracaso. El fracaso al final le ponemos el contenido que queramos ponerle, ¿eh? Es decir, el fracaso lo vemos como algo negativo, lo vemos como, oh, he fallado. No, la vida es así y esto funciona así, ¿no? Y no siempre obtienes lo que quieres. Y eso para mí es un síntoma de madurez, ¿no? El fracaso, la aceptación que has dicho, y añadiré una un poco más bestia todavía, que yo creo que es fundamental, que es la rendición. Rendirte a la evidencia. Sí, pero tiene acepciones tan negativas que nos cuesta utilizar esa palabra. Culturalmente nos Claro, cuesta, claro. culturalmente. Aterrizándolo con el deporte una vez más, a mí me gusta, me gusta mucho el deporte. Entonces, claro, lo tengo muy interiorizado. La vida te ofrece lo mismo que el deporte. Es decir, tú pierdes el domingo, pero el miércoles tienes otro partido. Y te tienes que quedar con eso. O sea, hay que quedarse con eso. Y la venta más, la Y la venta más. venta más, exactamente, la venta más. Te pierdes un partido, de acuerdo, pero mañana tienes otro partido y otro, y no los vas a ganar todos, no los vas a ganar todos, con O lo cual. mañana o dentro de un rato. Ujú, O dentro de un rato. Es decir, ujú, que hay modelos de venta que estás haciendo oportunidades 3 4 al día. Es decir, que estás todo el día ujú. compitiendo con partidos distintos, ¿no? Hay otra cosita que me gustaría, por la que me gustaría pasar, ¿no? Y es por el ámbito de la motivación, la chispa con la que hacemos nuestro trabajo, ¿vale? Sobre todo porque probablemente las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando, se van a sentir identificadas. No es posible, porque somos personas, somos seres humanos y pasamos por infinidad de circunstancias, no es posible tener siempre la mejor de las actitudes, la mejor de las emociones, la mejor. ¿Cómo has llevado a lo largo de tu vida profesional como vendedor, ¿vale? ¿Cómo has llevado esas diferentes circunstancias que te hacían pasar por momentos de más y de menos motivación?
Pues lo llevé mal hasta que comprendí una cosa que para mí es la clave, que es, más allá de la motivación, lo importante es el compromiso, el comprometerte con lo que estás haciendo, que es hacer las cosas aunque no tengas motivación. O sea, el éxito está en el compromiso, no en la motivación, eso no se han engañado, ¿eh? La motivación es algo puntual, que aparece, se va, vuelve, ¿no? Es una emoción, las emociones todas aparecen y desaparecen, todas, las buenas, las malas, las regulares, ¿no? Pero el compromiso sí que depende de ti, o de mí, o de cada uno de nosotros, el compromiso. Y eso se entrena, eso sí se entrena. Compromiso con el puesto, con el equipo, con la empresa, el compromiso. Y eso se aprende, eso sí se aprende, eso sí se aprende. Estoy 100% de acuerdo. Tú que me dices que te gusta el deporte, ¿cuántas veces has ido a entrenar sin ganas o con dolor? Esta mañana. Pues ya está, eso es compromiso. Y te puedo asegurar que a mi edad, que no es la tuya, pero te pasará también a ti, que imagino que también te gustará hacer actividad deportiva, pues ya te empiezan a molestar las cosas. En fin, ya tienes molestias. A mí más, a mí más. Claro, a ti más, claro. Ya tienes molestias. Entonces, al final lo hago porque lo tengo que hacer. Eso es compromiso. Eso es el compromiso. Y al final el compromiso, cuando haces algo, aunque, fíjate, la diferencia, a ver si lo explico bien, ¿eh? Entre estar cómodo y llegar a la felicidad, tiene que ver con hacer lo que te va bien hacer, que muchas veces no es lo que te gusta hacer. Sí. ¿Vale? Estamos acostumbrados a que no, es que yo soy libre y hago lo que me gusta. Vamos mal, porque normalmente lo que te gusta tiene que ver con sensaciones que son de placenteras, pero eso no te lleva a ningún sitio bueno normalmente. Muchas veces para evolucionar y aprender o mejorar, hemos de hacer cosas que nos causan un malestar, pero son las que nos van bien. Coño, Sí. ese es el compromiso. Ese es el compromiso. Diferenciar entre lo que nos interesa y lo que Eso nos es. conviene. Eso es. Es un matiz que a mí me explicaron de joven. Claro. Y que no lo he olvidado nunca, ¿no? Tienes que entender. Sobre todo cuando lo que nos interesa solo es lo que nos gusta. Entonces estaremos todo el día comiendo pasteles y bebiendo lo que sea, ¿no? Así es. ¿Vale? Entonces eso es importante de diferenciar. Víctor, en tu primer libro haces un trabajo, ¿no? Buscas claramente dignificar la venta, sí. Ponerla en su lugar. Es un tema manido, ¿no? Vamos a decirlo así. Es un tema que siempre sale en muchas entrevistas, en muchas conversaciones, en diferentes libros. El estigma que tiene la venta, el estigma que tiene el vendedor. Me gustaría saber tu opinión, con tu experiencia profesional, por qué es y sobre todo si en los últimos años, en los últimos 20 o 30 años, hemos avanzado en esto. Empiezo por el final. Sí, gracias a Dios ha cambiado mucho esto de cuando yo empecé a la actualidad. Y la interpretación que yo hago de por qué hasta ahora ha sido así, o sigue siendo así en menos grado que antes, tiene que ver con la cultura de donde venimos. Los que venimos de culturas judeocristianas, donde el dinero está mal visto, o el éxito está mal visto, tenemos un poco ese complejo. Las culturas que vienen más de la reforma de Lutero y todos los anglosajones, para ellos la venta es algo absolutamente normal, que no hay que esconder, ¿no? Eso quizá nos llevó a los países como el nuestro a confundir la venta, a no darle ningún tipo de valor, a entender que, bueno, si es que esto, el libro El orgullo de vender aparece, yo lo escribí con Lorenzo Muriel, que era en ese momento él el director de formación del Deutsche Bank. Y nos dimos cuenta que hablábamos con la gente, íbamos a conferencias y tal, y nadie era vendedores. Íbamos a una conferencia de ventas y eran todo menos vendedores. Digo, no entiendo nada. Entonces se llamaban que si consultores, que si no sé qué, que ya caos, lo otro. Dice, bueno, ya, pero ¿a ti te pagan por vender? Coño, pues eres vendedor, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a hacer un libro un poco aclarando este punto, ¿no? Pero creo que tiene que ver con la educación que hemos tenido, un tema educacional.
la venta, el dinero. En países anglosajones hablas de dinero y la gente no le pasa nada. Aquí, como le preguntes a uno tú qué ganas, te ponen cara como si fueras un terrorista. Pero ¿crees que tiene? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que no es la única causa, ¿eh? Es una opinión personal. Creo que hemos vivido, y hay circunstancias que lo explican, ¿no? La asimetría de la información, por ejemplo. Hemos vivido circunstancias, décadas, en las que se ha abusado del comprador, se ha abusado del cliente. Hay escuelas de venta que han hecho mucho daño, ¿no? Sí. En nuestra sociedad y sigue, por desgracia, estando ahí ese modelo. Solamente hay que adentrarse en las redes sociales, hay que adentrarse en la venta telefónica, hay que adentrarse en determinados territorios hoy en día para ver que sigue totalmente presente esa manera de vender, ¿no? Entonces yo creo firmemente que esa parte cultural, por supuesto, ¿no? Nos avergonzamos de tener éxito, ¿no? Esa parte cultural Exacto. Sí, sí. es causante, uno de los causantes, pero es que creo que, mm, que me acuerdo una anécdota que contaba yo en mi primer libro, ¿no? Y era que mi madre trabajaba muchas horas y mi padre también, y me cuidaba a mi abuela. Y recuerdo, lo tengo muy grabado, una vez de muy jovencito que me mandó a comprar algo al súper y me dio 1000 pesetas, no me acuerdo exactamente, ¿no? Y me dijo, por favor, cuéntalas muy bien cuando te las devuelva, que no te engañen, ¿no? O sea, había miedo a ser engañado por todo aquel que tenía un poder por encima del cliente. En este caso, mi abuela veía a un niño y veía que el dependiente pues le iba a devolver mal. Bueno, no olvidemos que estamos en un país donde el lazarillo de Tormes existe y donde la picaresca es un fenómeno, un modelo de literatura que solo existe aquí. Nada más que tenemos que ver el contexto político actual para entender Ahí vamos. en qué territorio estamos, ¿no? Eso es. Pero lo de las ventas agresivas o las ventas con cierto engaño, esos son los americanos, también son expertos. No vamos a confundir. Pero allí, en ventas transaccionales eso es posible, pero en ventas ya consultivas o ventas estratégicas, ahí ya no engañas a nadie.